cuando el presidente publica un tuit y dice esto es inaceptable, no puede ser que una persona que ha sido acusada de feminicidio, que hemos logrado, que su familia ha logrado que esté 30 años sin derecho a indulto, salga de la cárcel porque tiene un problema de salud. La ley estaba prevista para que salgan de la cárcel los que tenían VIH, los que tenían cáncer, los que realmente estaban por morir, que vayan a pasar sus últimos días a su casa. Pero los jueces de ejecución, los 18 jueces de ejecución en Bolivia habían puesto la regla de que si tenías diabetes, como es enfermedad incurable, podías ir a tu casa. Y si tenías, y ese es el caso más grave de Santa Cruz, que nos enojamos mucho con Eduardo, ¿sabes? Si tenías un problema de drogodependencia, que también es un problema para siempre, es un problema que no vas a resolver, los liberaban. Y ahí Richard Choque, que mató a tantas mujeres, lo habían sacado igual por una enfermedad que no tenía ninguna relación, por un tema de hipertensión, que no te podía entrar en la cabeza que alguien que había matado personas la mandes a cumplir detención domiciliaria. Y obviamente no cumplía la detención domiciliaria y mató a otras mujeres. Y la investigación de ese caso, que es un juez el que lo liberó, demostraba que había sido una botella de whisky, por lo que lo habían liberado, y unos cuantos dólares. Entonces era intolerable, era inaceptable. Ahí se armó la comisión de seguimiento a casos de feminicidio e infanticidio. Se destituyó a los 18 jueces en el país, eso nunca nadie lo conoce. Creo que fue un exceso en algún caso de alguno de ellos, y terminamos con una política pública que creo que es bueno evaluarla, y en eso le doy la razón al ministro de Gobierno, no en muchas cosas, pero en esto sí. El país que encontramos tenía un éxito, lograr mandar a la cárcel a un feminicida de un 10%. De cada 10 feminicidios, solo uno se investigaba y se lograba sancionar. Era la cifra más baja de la región. Ahora tenemos un 83%. O sea, de cada 10 feminicidios, entre 8 y 9 se resuelve, terminan con el autor del feminicidio en la cárcel. Eso fue un resultado de esta comisión, del trabajo del ministro de Gobierno, del trabajo de Marianela, que ha liderado con mucha fuerza todo este proceso, del fiscal Lanchip en su momento, de todos. Se trabajó fuerte en ese tema, y ahí yo decía, pero estaba mal esto. Habíamos quedado que esto era la solución de urgencia. Le habíamos dicho y nos habían aceptado los parlamentarios que teníamos que cambiar la ley 348, que teníamos que hacerla muy eficiente. Ahí trabajó Susana Rivero, la misma Adriana Salvatierra, Gabriela Montaño. Todo lo bueno de la 348 había que fortalecerlo y llevarlo. Nos costó mucho convencer a las Bartolinas, a las organizaciones de mujeres, pero logramos que el presidente reciba en esa sala el proyecto de reforma a la 348. Jamás vio la luz de la Gaceta Oficial ese proyecto de ley, que era fundamental. Y luego vino el tema de toda la crisis que se dio de los jesuitas en Cochabamba y del tiempo, del grave crimen que significa decirle a una víctima, sabes, ha pasado mucho tiempo, ya no vamos a investigar tu caso. Ahí mandamos una ley con los colegas de imprescriptibilidad de estos delitos. Trabajó ahí Wilfredo Chávez, trabajó muy bien, y todo el equipo de Procuraduría, y se mandó un proyecto a la Asamblea Legislativa para que resolvamos este problema del tiempo y de la injusticia con las víctimas, de distorsionar el sistema penal en favor del victimario y no proteger a la víctima. Tampoco vio la luz esa ley. Y a mí me preocupó mucho que era yo probablemente el causante que esa ley no viera el resultado. ¿Por qué? Porque me lo dijeron los parlamentarios. El día que se rechaza la ley, porque te acuerdas que esa ley sí llegó a la Cámara de Diputados. Sí. Yo fui a la Asamblea, defendí el proyecto de ley, ninguno me hizo una consulta técnica, ninguno me dijo, ¿sabes qué? Carlos Alarcón sí, Carlos Alarcón entendía de forma diferente la tipificación del estupro y la manera en la que tiene que incorporarse en el código. Tuvimos un debate muy intenso, interesante, pero ahí la decisión estaba tomada, no vamos a dejarles pasar ningún proyecto a ustedes. Era un tema político, un tema político de muchos sectores del Parlamento que impidieron que esa ley salga adelante. Entonces te estoy hablando de que teníamos una situación crítica, un gobierno que estaba decidido a parar el feminicidio, a proteger a las víctimas, y un Parlamento que nos rechazaba sistemáticamente todos los proyectos. Los proyectos de adecuación de la sentencia del caso de Brisa Lozada en la Corte Interamericana a la normativa del país también los rechazaron.
nos rechazaron todo. Entonces, cuando yo en ese momento digo, estábamos en una situación crítica, terrible, era peor el 97 cuando comencé mi trabajo en la justicia, pero avanzamos un poquito. Ahí dije que avanzamos cosas, trajimos proyectos, dimos nuestro esfuerzo, pero no hemos logrado que lleguen a buen puerto. No creo que este año tampoco salgan muchas leyes. Me parece que el conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento le hizo mucho daño al país. Y el que tenía mayor conflicto con el Parlamento era el ministro de Justicia, por el tema de elecciones judiciales, por el rol que tengo en el trabajo normativo. Me pareció en ese momento que podía mejorar la relación si el ministro de Justicia no estaba, porque hay leyes que son urgentes para las víctimas, para todas las víctimas, para que mejore la justicia. Las leyes no van a cambiar la realidad del país, es parte quizás importante, no fundamental, pero sin esas leyes que estamos pidiendo, la reforma judicial no va a haber luz. La respuesta y la entrevista completa la encuentras en YouTube, Entre Caníbales Bo. Atrévete a ser parte de la mesa Entre Caníbales.